Leo, bienvenido a tu lectura semanal del 18 al 24 de noviembre. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y en los comentarios recuerda dejarme tu nombre y tu país para tenerte presente siempre en mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Recuerda que si quieres ser uno de los primeros videos en ser publicados, mis guerreros de Leo, lo único que tienes que hacer es ser el video más visto de la semana. Así es que te invito a compartir este video con tus amistades en WhatsApp y en Facebook para que tengas más vistas y seas publicado de primero. Las energías que tienes esta semana, te sale la carta del loco. ¡Qué maravilla, mis guerreros de Leo! Es una semana donde tú vas a dar un salto de fe, en donde tú vas a creer nuevamente en ti, en donde vas a empezar de cero en una etapa en tu vida. Muchos de ustedes se le podría estar presentando la oportunidad de hacer cambios en su vida en general, cambios de trabajo, cambios de residencia, cambios que definitivamente van a marcar un nuevo punto en tu camino. Y estos cambios vas a tener que hacerlos creyendo mucho en ti y teniendo muchísima fe. Es una semana donde vas a recibir estas pruebas y tendrás que escoger entre algo con lo cual tú estás familiarizado y una nueva oportunidad que va a llegar a tu vida. Solamente esto lo puedes hacer y decidir tú. Y esto podría ser un inicio tanto como en tu vida personal como en tu vida laboral, mis guerreros de Géminis. Es una nueva etapa que va a definir cómo va a ser el próximo año para ti. Y ahora vas a tener esa oportunidad desde ya de tomar esa decisión, de empezar de cero. Muchos de ustedes podrían estar pensando también en hacer estos cambios desde ya para que empiecen a tomar efecto en el mes de enero o para finales del mes de diciembre. Así es que muy atentos a estas oportunidades que se te van a presentar esta semana. Algunos de ustedes veo que podrían estar pensando en tomar algún tipo de vacaciones, podrías estar pensando en algún tipo de licencia o de año sabático también, donde quieres desconectarte de todo, guerreros de Leo, y quieres practicar algo nuevo. O si has estado en un año sabático, si has estado en un año de relajación o de definir tu camino, veo aquí que definitivamente ya vas a estar enfocándote más hacia qué ruta quieres ir y estás ansioso por empezar a tomar esos pasos de ahora en adelante. Tu familia, vamos a ver cuáles son los mensajes esta semana para tu familia y también para tus amistades. La familia, tienes la carta del 8 de oros y tus amistades la carta del 6 de bastos. Muy bien, estas cartas te están hablando a ti de cosas muy positivas. En la familia te sale la carta del 8 de oros, que te habla de que familiares tuyos podrían darte la mano, podrían darte información a ti si estás buscando algún tipo de empleo, podrían estar trabajando en algún tipo de proyecto nuevo y que tienes que prestarle mucha atención porque parece que estos nuevos caminos que tú estás a punto de tomar van mucho de la mano con tu familia y con tu amistad. Podría ser algún familiar que tengas que es como si fuese una gran hermana o un gran hermano, que esta persona está pensando mucho en ti. También me habla de que vas a recibir noticias de remodelaciones o reparaciones en casa de familiares. Ellos van a estar haciendo algún tipo de remodelación que podrían entonces pedirte a ti algún tipo de ayuda o que podrían sorprenderte con eso una vez que tú termines ese año sabático o regreses nuevamente a la casa. Pero en tus familiares hay energías de eso, de trabajo muy fuerte, trabajo muy duro, de remodelaciones, trabajos, construcción, de nuevas oportunidades también para cambiar de hogar. Muy atentos a esto. Podrían ser también que están preparando decoraciones para el mes de diciembre. Ya están empezando a decorar para Navidad. Tus amistades, te sale la carta del 6 de bastos. Y esta carta te habla de que definitivamente vas a tener un grupo de amistades que te van a dar aplausos, que te van a dar reconocimiento, que van a estar pensando en ti, los cuales van a darte la mano. Tienes que estar muy pendiente a tus familiares y tus amistades durante este mes porque parece que ellos van a ser críticos y muy importantes para tu vida con respecto a los caminos que tienes que tomar. Habla de que alguien podría estarte dando la mano, un grupo de tus amigos, o guiándote por un camino que tienes que seguir, que te va a dar los resultados que tú has estado esperando. También podrías estar saliendo con grupos de amigos durante esta semana, que podrían estarte mostrando cosas o lugares completamente distintos. Podría ser un viaje que tengas que hacer corto, pero es una distancia larga que tienes que hacer, no es como un viaje que te vas a Europa.
Puede ser un viaje interno dentro de la misma ciudad para conocer diversos lugares. Si estás trabajando en estos instantes, ¿cuál es el mensaje para ti? La carta del Rey de Oros. Esta carta te habla de una persona de poder que en estos momentos podría estar trabajando contigo y podría estar pensando en darte más responsabilidades, o tú podrías empezar a tomar esa posición de esta persona, de este Rey de Oros. Habla de que vas a tener que manejar muchas cosas en el trabajo, también vas a tener que estar pendiente de dinero. Podrías estar teniendo una conversación o convertirte en la mano derecha de un jefe durante esta semana. Podrías tener una conversación con un jefe importante, o un jefe importante podría estarte dando la noticia de que necesita que trabajes de la mano con él. Y en otros casos también para algunos podría significar de que recibes algún tipo de ascenso o algún tipo de bono o mucho más dinero. Muy bien. Si estás buscando trabajo, vamos a ver, si estás buscando trabajo, ¿cuál es el mensaje para ti? Te sale la carta de la justicia. Conseguirás una oportunidad de trabajo durante esta semana. La carta de la justicia te habla de firma de contratos, de estar conversando con personas importantes de una empresa, de sentarte con el Departamento de Recursos Humanos a firmar definitivamente una oportunidad que se te va a dar. Algunos de ustedes podrían también estar pensando en recibir algún tipo de beca que podría abrirte los caminos para que vayas a estudiar hacia otros lugares. Y parece que esta información podría ser lo que te llega por medio de tus amistades o familiares. Así que muy atentos a esas energías, guerreros de Leo. Esta semana te llega información de un trabajo donde te van a contratar. Está muy atento a las llamadas telefónicas o los mensajes que puedas estar recibiendo en tu correo, porque te viene esta oportunidad esta semana para ti. Si estás en una relación, la carta de la Reina de Espadas te está indicando de que la energía que necesitas en estos instantes en la relación es de comunicación. Hay situaciones o hay cosas que tienen que conversar. Parece que una persona podría enojarse si la otra toma la decisión de hacer algún tipo de remodelación o de cambio en la casa sin avisarle a la otra. Así que tienes que estar muy atento en la pareja para que puedas estar conversando con ella acerca de los cambios que quieren hacer y las situaciones que ustedes quieren mejorar para que de esta manera no tengan ningún tipo de diferencias o encontrones. La Reina de Espadas te habla de que la pareja necesita trabajar en su comunicación y que ambos necesitan estar en la misma posición, caminar uno al lado del otro, no uno detrás del otro. Que trabajen y formen más que todo un equipo en vez de ser dos personas completamente distintas. Marca aquí de que en la relación también hay un desbalance en cuanto a los roles. Hay una persona que manda más que la otra y la otra nada más tiene que hacer caso, es muy sumisa. Puede ser un hombre también el que es sumiso, adáptalo a tu relación. Y esto parece de que es una matemática que tal vez esté funcionando con ustedes, pero las personas externas no entienden cómo funciona. Y te dicen que no tienes por qué preocuparte ni estarle dando explicaciones a nadie. Si para ti eso funciona y ustedes son felices de esa manera, pues entonces que sean felices. Si estás soltero esta semana para ti, ¿cuál es el mensaje? Mira, tienes la carta del 7 de bastos y a los solteros tienen que cuidarse esta semana de ataques por personas envidiosas. Tienen que tener mucho cuidado de chismes o rumores. Va a ser una semana donde tu nombre va a estar en boca de todo el mundo. La gente va a estar hablando de ti. Podría ser también si esta oportunidad de trabajo es de un lugar donde tú estuviste anteriormente. Parece que va a haber mucho rumor, mucho chisme. La gente va a estar hablando de ti. Tu nombre va a estar de boca en boca. Y eso para los solteros podría ser algo perjudicial durante esta semana, pues porque si hay alguien que te interesa o alguien que está a tu alrededor, podría estar escuchando estas cosas y al final puede que no sea nada positivo. Entonces mucho cuidado con esas energías. También me están diciendo tus guías de que algunos de ustedes podrían percatarse de gente medio crazy, gente medio acosadora que está a tu alrededor. Podrías estarte sintiendo acosado o tú podrías estar acosando a alguien también esta semana, porque esto puede funcionar viceversa, Leo. Así que atentos a esas energías de ser acosado o de personas estarte acosando, como que alguien te manda muchos mensajes o te llama constantemente. ¿Me escuchaste? Recita el mensaje, hola, 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 hola. Y parece que a alguien no le va a gustar esto. Vamos a ver cuáles son tus números de la suerte para esta semana. Tienes el 5, el 7, 57, y tienes el 6 y el 9, el 69. Son los números de la suerte para ti. Y el día de la suerte
para esta semana va a ser el día jueves, así que muy atentos a las energías del jueves. Vamos a pasar con la pregunta interactiva. Yo voy a sacarte dos cartas, la opción A y la opción B. Tú puedes hacer una pregunta y escoger una de las dos cartas, o puedes hacer una pregunta para cada carta. Una pregunta o dos preguntas de sí o no. Si gustas, puedes presionar pausa mientras piensas en tu pregunta. Cuando regresas, yo revelo la respuesta para ti. Opción A, opción B. Si tomaste la opción A tu pregunta de sí o no, la respuesta para ti es un sí, con la carta del lado oscuro. Si tomaste la opción B, la respuesta para ti es un sí también, con la carta del Rey de Bastos. Muy bien. Oye, tú en esta lectura tienes el Rey de Oros, la Justicia, la Reina de Espadas, el 6 de Bastos y el Rey de Bastos. Atención, esta semana con personas importantes, personas de poder, signos de Leo, porque definitivamente vas a tener mucho impacto en tu vida y muchas noticias positivas de parte de gente de poder. En pantalla en estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo. Aquí está el video de amor para el mes de noviembre en mi canal secundario. Te invito a que te suscribas allí. Y del lado de acá está el enlace para que puedas visitar mi página web y conozcas entonces las diferentes consultas privadas que ofrezco y sus precios. Soy Jota y te decreto una semana llena de mucha luz y progreso.